Descubrí que mi esposa estaba enamorada de mi padrastro todo este tiempo. Parte 1. Cuando tenía 10 años, mi padre nos dejó. Fue una partida silenciosa, sin despedidas ni explicaciones. Desde entonces, mamá y yo fuimos un equipo. Aunque ella me dio todo el amor y apoyo que pudo, siempre sentí que algo le faltaba, como si una parte de ella buscara algo más. Años después, ese vacío en su vida se llenó cuando conoció a Diego. Diego tenía 33 años, 10 menos que mamá. A pesar de la diferencia de edad, se llevaban bien y, con el tiempo, su relación se volvió seria. Yo no lo vi como un reemplazo de mi padre, pero al principio me costó acostumbrarme a su presencia en nuestra vida. Sin embargo, lo toleraba porque hacía feliz a mamá. Eso era lo único que importaba. La verdadera incomodidad comenzó cuando Camila, mi novia, entró en la ecuación. Empezamos a salir hace un par de años, y la relación iba viento en popa. Ella era la clase de persona que podía iluminar cualquier habitación con su sonrisa, y me enamoré de ella rápido. Cuando la traje a casa por primera vez, esperaba que la dinámica con Diego fuera la típica, saludos corteses y conversaciones triviales. Pero no fue así. Desde el primer momento, noté algo inusual. Camila, que generalmente era reservada y cuidadosa con las personas que no conocía bien, se mostraba extrañamente servicial con Diego. Se ofrecía a traerle cosas, lo escuchaba con atención y, lo más extraño de todo, reía demasiado con sus chistes. Al principio pensé que solo intentaba llevarse bien con él por mi bien, ya que ella sabía que Diego era importante para mi madre. Pero cada vez que venía a casa, esa actitud se intensificaba. Había una tarde en particular que no puedo olvidar. Estábamos viendo una película en la sala, mamá estaba en la cocina preparando algo de comer, y yo estaba sentado al lado de Camila. Pero en lugar de sentirme conectado con ella, me di cuenta de que estaba demasiado concentrada en Diego. Sus miradas, sus risitas a cada comentario suyo. Algo me carcomía por dentro, pero lo dejé pasar. Me repetía que estaba siendo paranoico, que no podía hacer lo que pensaba. Con el tiempo, el comportamiento de Camila y Diego comenzó a afectarme. Empecé a observarlos más de cerca, a prestar atención a cada interacción entre ellos. Cada día, mi incomodidad crecía más y más. Las bromas juguetonas, las sonrisas cómplices, todo me parecía fuera de lugar. Pero mamá no veía nada malo. Para ella, era solo una buena relación entre su pareja y mi novia. Quise creer lo mismo, pero no podía ignorar lo que estaba justo frente a mis ojos. Finalmente, me armé de valor y decidí hablar con Camila al respecto. No podía seguir guardándome esas dudas. Un día, cuando estábamos solos en nuestra habitación, la enfrenté. «Camila, ¿qué está pasando con Diego?», le pregunté, tratando de mantener la calma. Ella me miró en silencio, como si estuviera esperando esa pregunta desde hace tiempo. Lo que salió de su boca en ese momento cambió todo. «No quiero herirte, pero hay algo en él que me atrae. Descubrí que mi esposa estaba enamorada de mi padrastro todo este tiempo». Parte 2. Cuando escuché esas palabras fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. ¿Qué acababa de decir? ¿Cómo era posible que estuviera enamorada de Diego? Durante unos segundos no supe cómo reaccionar. Mi mente no podía procesar la idea de que la mujer que amaba sentía algo por el novio de mi madre. ¿Estás enamorada de él?», pregunté con incredulidad, esperando que me dijera que estaba bromeando o que no era lo que parecía. Camila asintió lentamente, evitando mi mirada. Parecía avergonzada, pero al mismo tiempo aliviada por finalmente decirlo en voz alta. «No lo planeé, créeme. No sé qué es exactamente lo que siento, pero desde que lo conocí, hay algo en él que no puedo ignorar». «¿Y él sabe esto?», pregunté, sintiendo una mezcla de ira y desesperación. «No lo sé, pero creo que lo intuye. Nunca hemos hablado de esto directamente», respondió Camila, su voz apenas un susurro. No podía seguir escuchando.
El simple hecho de imaginar a Camila y Diego juntos, compartiendo algo más allá de la cordialidad, me destrozaba. Sentía que mi mundo se había caído a pedazos, y lo único que podía hacer era terminar con todo. No había marcha atrás. Se acabó, dije, mi voz firme a pesar del dolor que sentía. No puedo seguir con esto. No puedo estar con alguien que siente algo por otro, y mucho menos por Diego. Camila no protestó, no intentó justificar lo que sentía. Sabía que había cruzado una línea que no se podía deshacer. Esa noche, nuestra relación terminó, y creí que con eso todo se resolvería. Pensé que el dolor eventualmente se desvanecería, que al cortar el vínculo con ella, podría seguir adelante. Pero me equivocaba. Las cosas no terminaron ahí. Después de que Camila se fue, me quedé solo en nuestra habitación. El silencio, que antes me resultaba tranquilizador, se convirtió en un eco ensordecedor de mis propios pensamientos. Me quedé mirando el techo, incapaz de moverme, como si al permanecer inmóvil el dolor pudiera disiparse de alguna manera. Pero no sucedió. Cada rincón de ese espacio me recordaba a ella, a las risas compartidas, a los planes que habíamos hecho juntos. Todo eso parecía ahora una burla cruel del destino. Intenté convencerme de que había tomado la decisión correcta. Pero, por más que lo intentaba, el dolor no se desvanecía. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Camila mirándolo a él, sonriendo de esa manera que nunca había mostrado conmigo. Me preguntaba cuántas veces habrían compartido esos momentos a mis espaldas. ¿Había algo más que no me había contado? ¿Había algo entre ellos que aún no sabía? La duda me carcomía. Los días que siguieron fueron oscuros. Mamá no sabía nada de lo que había pasado realmente entre Camila y yo, y aunque notó mi tristeza, asumió que solo estaba lidiando con una ruptura común. Le dije que habíamos decidido separarnos porque las cosas ya no funcionaban, y ella no indagó más. No quería romperle el corazón a mi madre, revelando que la mujer que yo amaba se había enamorado de su novio. Mientras trataba de seguir adelante, las visitas de Diego a casa se volvieron insoportables. Me resultaba imposible mirarlo sin pensar en lo que Camila me había dicho. Observaba sus gestos, sus sonrisas, tratando de encontrar señales que confirmaran lo que temía. Me preguntaba si él también sentía algo por ella, si había algo oculto en sus bromas o en la manera en que le respondía cuando estaba en casa. Pero, a pesar de mis sospechas, nunca encontré una prueba concreta. Diego seguía comportándose como siempre, como si no hubiera nada que ocultar. Unas semanas después de la ruptura, una noche que no olvidaré jamás, Diego llegó tarde a casa. Estaba visiblemente borracho, sus pasos tambaleantes lo delataban. Entró por la puerta principal con una sonrisa arrogante en el rostro, una que me revolvió el estómago. «Tu ex y yo tuvimos relaciones», dijo Diego riéndose entre dientes como si fuera la cosa más divertida del mundo. «Pero no te preocupes, ya no me interesa. Descubrí que mi esposa estaba enamorada de mi padrastro todo este tiempo». Parte 3 y final. En ese momento, mi mente se quedó en blanco. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. ¿Qué había dicho Diego? ¿Había tenido relaciones con Camila? No podía ser cierto. No quería que fuera cierto. Mi cuerpo actuó antes de que mi mente pudiera procesarlo completamente. Me levanté del sofá y, antes de darme cuenta, le propiné un golpe en la cara. Lo tumbé al suelo de inmediato, y con ese golpe toda mi ira, todo mi dolor, se desbordó. Sentí el calor del enojo recorrerme, una furia que nunca había experimentado antes. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», grité, mi voz temblando de rabia y dolor, casi quebrándose. Diego, aturdido, trató de levantarse, pero no se lo permití. El rencor y la traición que sentía se apoderaron de mí por completo. Cada palabra que había dicho, cada risa compartida con Camila, todo parecía un eco en mi cabeza, haciéndome perder la razón. Lo único que quería en ese momento era hacerlo pagar, no solo por traicionarme a mí, sino por traicionar a mi madre.
Ella lo había acogido en su vida, había confiado en él y lo había amado. ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Cómo podía hacerle eso a ella? ¿Cómo podía reírse mientras me decía semejante atrocidad? Mis golpes cayeron sobre él una y otra vez hasta que escuché un grito. Era mi madre, que entró en la sala alarmada por el ruido. Sus ojos se abrieron de par en par cuando nos vio a Diego y a mí en el suelo, forcejeando. Gritó mi nombre con una mezcla de sorpresa y miedo, y en ese instante me detuve. Sentí un vacío en mi estómago al verla. Solté a Diego, que yacía herido y desorientado en el suelo, su rostro ya magullado por los golpes. Me levanté, respirando con dificultad, mi pecho subiendo y bajando mientras intentaba calmarme. La realidad de lo que había sucedido, de lo que había escuchado, me golpeó de nuevo. Con el corazón roto y las manos temblorosas, le conté a mi madre todo. Mi madre no dijo nada mientras yo hablaba, pero podía ver en sus ojos el daño que le habían hecho. Su rostro estaba tenso, pero no lloraba. No gritaba. Solo escuchaba. Cuando terminé, ella miró a Diego, quien aún estaba en el suelo, sucio y golpeado. La decepción y la tristeza eran evidentes en sus ojos, pero también había algo más, una frialdad que nunca antes había visto en ella. Entonces, con una voz que nunca le había escuchado usar, le dijo: «Quiero que te vayas, ahora». Diego, sin tener ya excusa alguna, asintió lentamente. Se levantó con dificultad, recogió sus cosas, y sin decir una sola palabra más, salió de nuestra vida esa misma noche. El silencio que dejó atrás era pesado, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso e irrespirable. Mamá y yo nos quedamos solos en la sala. No sabíamos qué decirnos, pero en el fondo no hacía falta. Ambos habíamos sido traicionados, y el dolor que compartíamos en ese momento era profundo, casi palpable. Nos sentamos en silencio, tratando de procesar lo que acababa de suceder, cada uno lidiando con sus propios sentimientos. Pero en ese dolor compartido, también encontramos la fuerza para empezar a sanar. Las semanas que siguieron fueron duras, como era de esperar. Diego había sido una parte importante de la vida de mi madre, y perderlo de esa manera, tras descubrir su traición, fue un golpe difícil de asimilar. Aún así, poco a poco, comenzamos a reconstruir nuestras vidas.